Buenos días amigos. Ya estamos listos. Qué bueno, pues aquí estamos de nuevo con el café, unos 10 minutos tarde, pero ya estamos aquí, ¿no? Aquí nos acompaña el licenciado José Manuel Osuna, que es el que va a ayudarnos aquí con el tema buzón tributario y contabilidad electrónica. Pues muchas gracias de nuevo, ¿no?, por estarnos apoyando aquí. Y pues aquí te dejo con el escenario listo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas. La verdad que no esperé que tan rápido regresara. Hace, no sé si 2 o 3 semanas estoy aquí con otro tema y ahora pues me invitaron a impartir este tema y con mucho gusto pues vengo aquí a colaborar con ustedes. Antes de iniciar, no sé si alguno de ustedes, me imagino que sí, obvio, porque estamos en el área, ha escuchado de lo que le llaman la exposición de motivos. Las exposiciones de motivos son todos aquellos razonamientos, circunstancias que las propias autoridades fiscales de nuestro país, al momento de proponer una reforma, una modificación, una adición a las diferentes disposiciones fiscales, pues expone ante el Congreso de la Unión, a través de un documento, precisamente esas razones que está considerando procedentes para poder hacer una reforma. Y efectivamente, por allá en el 2013, en septiembre, ya prácticamente 4 años pasadito, el gobierno federal propuso al Congreso la modificación del Código Fiscal de la Federación en algunos de sus artículos. Y dentro de eso propone en ese entonces la incorporación de un nuevo sistema de comunicación que le denominan buzón tributario. Y también, como lo dice nuestro tema, una nueva forma de fiscalizar, que es la revisión electrónica, y que iba a servir esta precisamente para apoyarse en todos aquellos elementos que ya la autoridad tiene de manera digital o informática o en forma virtual para poder hacernos revisiones. Y parte de esto precisamente consideró el de llevar una contabilidad ahora en forma electrónica. Entonces, estos son los 2 temas que nos toca a nosotros, a mí, impartir en esta ocasión. Y les decía, pues, esto del buzón tributario y de la contabilidad electrónica, abordando primeramente lo que viene siendo el buzón. La exposición de motivos en aquel entonces de la autoridad decía, bueno, aprovechando los avances de la tecnología, es importante proponer ante ese Congreso una nueva forma de comunicación de la autoridad hacia el contribuyente y del contribuyente hacia la autoridad. Una nueva forma de comunicación utilizando estos avances y al que estaremos llamando, decía desde entonces la autoridad, buzón tributario. Dentro de esa exposición de motivos, decía la autoridad que solamente el 81% de las notificaciones que en ese año se venían realizando eran efectivas, es decir, que solamente el 81%, desde la perspectiva de la autoridad, estaba demostrado que la comunicación se había dado con el contribuyente, independientemente si estuvo mal o bien. Que una notificación utilizando este procedimiento personal de notificación le costaba al fisco 259 pesos, es decir, por cada notificación que iba a hacer, cualquiera que fuere, el fisco estaba gastando 259 pesos. Y por otro lado, comentaba ahí que estaban siendo atacados muchas de estas notificaciones y se estaban cayendo en los tribunales, evidentemente por una falta de fundamentación y motivación y de circunstanciación al momento de notificar. Y eso pues generaba que a través de un mecanismo de comunicación más rápido, con menos costo y con mayor efectividad, o sea, hablando de efectividad, la parte de la impugnación, pues estaba proponiendo la utilización de ese buzón tributario. Algo muy importante que en esa exposición de motivos también manifestaba la autoridad es que dice que no solamente iba a abarcar una forma de comunicarnos, sino que el documento que nos iba a comunicar iba a traer también consigo, aparte de los plazos, la posibilidad que nosotros consideramos como notificar un documento al momento de que se corrieran los plazos establecidos en el mismo artículo 17K
y en el mismo artículo 134, que son los días en los que tú no abres el buzón o son los días en que los abres y a partir de cuándo empieza a contar, ¿no? Entonces, con todos esos razonamientos, pues se tomó la decisión precisamente de aprobar por parte de nuestros representantes lo del buzón tributario y la contabilidad, y pues ya lo tenemos, ¿no? Recordar que este buzón tributario para personas morales inició el 30 de junio del 2014 y a personas físicas el 1 de enero del 2015. Es cuando empezaron a utilizar ya oficialmente, o los obligaba la ley en algunos casos a unos, para utilizar este medio de comunicación que se llama buzón tributario. Bien, pero ¿qué es el buzón tributario? Aquí en nuestro material podemos verificar que viene una definición y señala ahí que es un servicio de comunicación en línea diseñado para que las personas interactúen e intercambien documentos digitales con las autoridades fiscales de forma ágil, oportuna, confiable, sencilla, cómoda y segura. Es decir, no solamente es para que la autoridad te notifique algo, te comunique algo, sino para que tú también, como contribuyente, presentes promociones, presentes avisos, presentes otros documentos que la ley establezca que tiene que hacer utilizando el buzón tributario. Entonces, ese es el medio de comunicación de aquí para allá y no nada más de allá para acá. ¿Cuál es el sustento de ese buzón tributario? El artículo 17K. Ahí pueden ustedes ver y visualizar en su material que dice ahí que son obligatorios para las personas morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes la obligación de tener asignado pues un buzón tributario. Ya vimos parte de lo que es el buzón tributario, pero aquí viene también una definición que de una u otra manera ya hemos comentado, ¿no? Esa comunicación que tenemos que tener con la autoridad y la autoridad con nosotros a través de este mecanismo, ¿no? Y aquí habla de algo muy importante en el primer punto, dice: la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que puede ser recurrido. Aquí precisamente los abogados, cuando tuvimos ya una situación, pues no diré que alarmante, pero sí muy, muy especial, porque ya una notificación que podía ser recurrida, hablando por recurrida, toda aquella que se puede impugnar. Estamos hablando que el resultado de una auditoría hoy en día se puede o se debe notificar utilizando el buzón tributario. Y el resultado de una auditoría, ¿qué implica? Implica un plazo en el que tú tienes para defenderte. Entonces, si no tienes habilitado ese buzón tributario y estás obligado a ello, pues entonces ahí tienes un problema. Pero si en todo caso lo tienes y lo estás utilizando, tienes que estar muy atento de las notificaciones, porque esas notificaciones de una resolución que trae aparejado un plazo contra el cual tú puedas impugnar o recurrir ese acto, pues puede ser que se te pase el tiempo y tu derecho precluya. Estamos hablando, por ejemplo, una liquidación de impuestos que te pueda hacer la autoridad derivada de una revisión de gabinete o de una visita domiciliaria, o ahora de una revisión electrónica. Podemos hablar a lo mejor de no solamente de la notificación de ese acto, sino también de algunos otros. Y estamos hablando también en los casos de las devoluciones, sobre todo aquellas cuando te niegan total o parcialmente una devolución y que tú no estás de acuerdo y que la tienes que impugnar, pues entonces tienes que estar atento a abrir ese buzón tributario, ¿no? No sé si más adelante venga, creo que sí, pero quiero recalcar también algo aquí muy importante. El buzón tributario ya ve que tiene un horario para poderlo aperturar. Muchas de las ocasiones cometemos algunos errores y el mismo día que lo recibimos estamos abriendo el buzón y lo abrimos en las horas en que está habilitado el buzón. Vamos a suponer, abrimos el buzón a las 3 de la tarde y resulta que a esas 3 de la tarde, que son dentro de las horas en que se utiliza el buzón, ya se consideró como notificado. Y entonces al día siguiente va a surtir efectos y ya después al otro día va a empezar el plazo que pueda traer nuestro documento. Entonces, alguna recomendación es que abramos el buzón tributario por allá como a las 7:30, 8 de la noche. Y si es en día en hábil, pues mucho mejor. Y si es en horas hábiles, pues igual, ¿no?
¿Por qué? Porque en todo caso, si lo abrimos a esas horas o esos días, ya entonces la notificación se va a considerar al día siguiente hábil y voy a tener yo un poquito más de tiempo para poder atacar o recurrir lo que en todo caso me hayan notificado. Sí, es muy importante estas recomendaciones, porque como les digo, si trae un plazo aparejado, pues eso hace que tengamos más días. Y un día es clave, sobre todo si se trata de una defensa y sobre todo si se trata a lo mejor de una solicitud en específico que le quieras hacer a la autoridad. Como lo dice el segundo punto también, los contribuyentes a través de este mecanismo de comunicación pueden presentar promociones, solicitudes, avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través, dice, de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. Aquí, por ejemplo, no sé si les ha tocado a ustedes presentar algún recurso de revocación. Yo obviamente sí, como abogado, he presentado recursos de revocación. Híjole, es muy complicado porque cada documento que vas a agregar al recurso o algunas consultas que puedas hacer, como dice ahí, promociones, tienes que subir cada archivo en PDF y también pues tienes que tener ciertas características tu computadora para poder que en este caso pues esa información se suba, ¿no? Tengo un caso en los cuales se presentó una consulta y se subió la consulta un día y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, como a los 3 días que nos dimos cuenta, no habíamos subido los documentos anexos, los presentamos. Y cuando llegó las pruebas, pues resulta que ya nos habían resuelto el recurso o la solicitud de consulta más bien y nos la habían rechazado porque no agregamos los anexos. Y ahí tenemos que volver a hacerla y volverla a subir, ¿no? Entonces, sí es muy importante que al momento que vas a presentar la promoción, verifiques que tu computadora tenga todas las características técnicas para poder presentar todos los documentos que se presentan por buzón, pues poderlo hacer sin ningún contratiempo. Y tener obviamente en PDF esos archivos que vamos a juntar como pruebas o como anexos a nuestra promoción, a nuestro recurso, a nuestro aviso, etcétera, ¿no? Yo creo que en los casos de solicitudes de evolución, pues pueden tener un poquito más de experiencia, porque pues es más común, pero pues también pasa lo mismo con recursos de revocación y lo decía ahorita, con consultas a la autoridad. Bien, ¿cuáles son los beneficios del buzón tributario? Que ya lo decía, los avances de la tecnología que señalaba la autoridad en su exposición de motivos, pues es la ventaja, dice, de tenerlo en tiempo, pero también la ventaja de la autoridad es que ya no hay vicios en la notificación. ¿Por qué? Porque la estás haciendo en forma electrónica. También la exposición de motivos señala que las notificaciones estaban tardando de 5 a 30 días. Ya ven cuando a ustedes les emiten un documento o cuando a todos nos emite un documento el SAT, ya ven que en veces trae fechas hasta del mes pasado. Entonces, muchas de las veces, no sé, el documento trae de fecha por poder así 8 de agosto y nos lo están notificando el 30 de agosto o el 1 de septiembre, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, pasan varios días. Y dice la autoridad, no, ahora ya no vamos a tardar tanto. Si el documento salió hoy, a lo mejor mañana con el buzón. Ya lo estoy enviando. Y evito también, aparte de presentar más en tiempo esos documentos, evito también costos, dice la autoridad, pero también evito lo que decía hace un momento, el que me puedas impugnar, porque ya no va a ir el notificador y va a tener que hacer todas las formalidades que la notificación señala, ¿no? Y como se menciona aquí en esta lámina, seguramente que como contribuyente has tenido que ir en alguna ocasión a las oficinas de SAT por los inconvenientes que ello implica, ausentarse del trabajo, largas filas, tiempo de espera, y es donde el buzón tributario comienza a ser útil. Efectivamente, lo decíamos ahorita. Si bien es cierto, la autoridad lo está considerando como una forma de que menos agravios, menos conceptos de impugnación puedas tener, también para el contribuyente, pues es favorable, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de solicitudes de evolución, consultas, inclusive recursos de revocación, pues es fácil, ¿no? Ya no tenemos que ir a presentar allí a la autoridad y hacer fila, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también por ese lado hay un beneficio. Las ventajas, como es aquí esta lámina, es la confiabilidad. Obvio, pues los documentos son más seguros.
y no corre el riesgo, entre comillas, que se pierdan esos documentos, no se extravíen. Dice aquí que en los últimos meses se ha dado el caso de que muchos contribuyentes que han recibido notificaciones han sido notificaciones apócrifas. Hace el fin de semana o el jueves, por ahí, miércoles, me estaban comentando, pues todavía si le hacían caso al buzón, porque había llegado un documento, pero pensaban, creían que era un correo electrónico apócrifo. Entonces estaban en ese entredicho de entrar o no entrar, y si no entraban, pues se les pasaba el plazo que podía traer el documento, y si entraban, a lo mejor le generaban pues ese virus, ¿no? Entonces también contra eso se está batallando. Por ahí se han hecho algunos comunicados por parte del SAT, nos dice, oye, abusado, los correos que vienen de este lado, revísalos porque pueden ser apócrifos, o si vienen así o de tal dirección, pues no los abras. Entonces eso también nos ayuda un poquito para poder distinguir, por así que los correos buenos de los malos. Otra de las ventajas, nos dice la lámina, es contar con ese buzón, es la posibilidad de enterarte de forma inmediata de todo comunicado o aviso que el SAT pudiera enviarte, ya que cuando esto suceda recibirás una notificación en la cuenta de correo. Eso pues lo sabemos, ¿no? También cualquier novedad y los comunicados que emite el SAT por cualquier circunstancia, pues lo tenemos ya prácticamente en tiempo real. Desde que son generados los comunicados, desde ese momento ya prácticamente los tenemos. Pues esa, digamos que son partes de la ventaja. La forma de acceder, pues bueno, ya algunos de ustedes han tenido la práctica, como lo decía, funciona en algunos casos del 2014, otros del 2015, ya conocemos, no voy a abundar mucho en eso. Sí, en lo que necesitamos, que es pues el RFC, obviamente, la contraseña, la firma electrónica y el correo electrónico, porque a través de eso es como estamos sabiendo si tenemos algo en nuestro archivero electrónico o no, ¿sí? Y los correos electrónicos siempre es muy importante tenerlos actualizados, porque a través de ellos es donde nos van a avisar que hay un documento en mi buzón. Entonces, hay que tomarlo en cuenta mucho esto, ¿no? Y sobre todo lo que decía ahorita, las computadoras tener todo lo que se refiere a la capacidad técnica y operativa y a informática para poder acceder sin ningún contratiempo. Las personas físicas, mencionan el 17K, y morales que tengan asignado un buzón deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el SAT. Aquí era lo que decía, que tenemos un determinado número de días para poder abrir ese buzón. Si yo no lo abro en esos 3 días, se va a considerar notificado el documento el 4.º día, siempre y cuando ese 4.º día sea un día inhábil. Y eso significa que cuando yo baje el documento, si ese documento me está dando 10 días o 15 días o 30 días para algo, ya me consideré notificado el 4.º día, y a partir del 5.º día empezaré a contar los plazos que trae el documento que viene dentro del buzón, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que nos subieron algo al buzón el día miércoles y no lo abrimos ese miércoles, pues pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el lunes de la otra semana, ya son 3 días siguientes aquel en que recibí yo el aviso, porque el aviso lo recibí seguramente el miércoles, para el caso del ejemplo, y ya para el martes entonces, si yo no lo bajo o no lo bajé en esos días, ya me considero notificado ese martes, y mi plazo va a correr en el documento que viene ahí a partir del miércoles, ¿no? Ahí voy a tener los 10 días, los 30 días o los 15 días para lo que ahí me pidan. Entonces es muy importante eso, porque trae aparejado instancias, y las instancias son para poderte defender jurídicamente hablando. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. También nos dice que el buzón tributario, ya lo decía ahorita, nos sirve para presentar promociones. Y una de las promociones, por ejemplo, que podemos presentar son las consultas al SAT. Cuando tenemos una duda con relación a cómo se debe interpretar tal o cual artículo, tal o cual disposición fiscal, pues tengo la posibilidad, conforme al artículo 34 del Código Fiscal, a realizar una consulta. Y esa consulta, ya la ley, en este caso el Código, se reformó para decirnos ahora
lo tienes que hacer por buzón tributario. Ya no me lo vas a hacer en una hojita, en computadora y que te firme el contribuyente. No. Ahora es obligatorio enviarlo por buzón. Entonces tú entras al buzón, cargas tu documento digital en PDF y cargas pues todos los documentos aquellos con los que demuestre que la consulta es real y concreta y todo lo que tú piensas y crees que deba reforzar ese planteamiento que tú estás haciendo, lo haces, ¿no? Igual, como lo decía ahorita, si vas a presentar una promoción y es un recurso de revocación, igual haces el recurso, lo digitalizas, lo subes utilizando tu fiel o tu firma, tu e-firma, y le anexas las pruebas. Las pruebas que pueden ser ese documento donde te están liquidando, el acta de notificación, aunque haya sido por buzón, también la tienes que agregar. No sé si alguna de las ocasiones a ustedes les ha tocado ver las actas de notificación vía buzón. Ahí claramente dice cuándo surtió efectos esa notificación y por lo tanto ya sabemos que al día siguiente que surtió efectos empiezo a contabilizar los plazos, ¿no? Pero ahí dice así, concreto, este día surtió efecto la notificación y viene todo el historial. Entonces, ahora sí que no hay motivos para poderse hacer a un lado y decir, no, es que no supe cuándo se me notificó. No, ahí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien, aquí viene algo también, ya lo vimos, el artículo 17K, como dice la asignación y la consulta del buzón tributario, parte de lo que ya vimos. Y el 17D, que es la validez de los documentos digitales. Como les comento también, acuérdense que esos documentos que vienen a través del buzón, ya no viene la firma así autógrafa y digitalizada del funcionario, viene ya hay así como si fuese el sello y la cadena digital, pues ya vienen firmadas digitalmente también por el funcionario competente. El artículo 17I, que verifica la integridad y autoría de los documentos digitales con e-firma, o sea, todos aquellos mecanismos que el SAT utiliza y que nosotros tenemos a la mano también para poder ratificar que ese documento efectivamente viene de una autoridad y es la misma autoridad que lo firmó, la que también lo emitió. El artículo 18, lo que ya vimos también, el envío de promociones a través del buzón. Ahí mismo en las promociones, por ejemplo, viene ahí, mira, vas a subir el acta de notificación, súbela. Vas a subir pruebas, súbela. Vas a subir el documento que estás impugnando, súbelo. Viene con nombre y apellido. Vas a subir la promoción, súbela. O sea, viene con nombre y apellido cada uno de los documentos que estás emitiendo. El 38 habla precisamente de los requisitos de la fundamentación y motivación. Esas fracciones que vienen ahí, el 38 lo maneja ahí, que tiene que estar emitido por autoridad competente, que tiene que estar por escrito, bla, bla, ¿no? Entonces, ese le da sustento también a ese artículo 38, que los documentos que lleven y se transmitan a través del buzón están fundados y motivados de acuerdo a lo que la autoridad está manifestando. El 134, como le decía, que tiene que ver, y el 137 con las notificaciones de los actos administrativos, parte de lo que ya comentamos, ¿no? Una forma de notificar es el buzón tributario a partir del 2015 en algunos casos y a partir del 2014, entre otros. Aquí viene el horario, lo que les decía yo hace un momento, dice tratándose de documentación cuya presentación se va a realizar dentro de un plazo legal, se consideran hábiles las 24 horas correspondientes al día de vencimiento, conforme a lo siguiente. Ahí es cuando a ti, tu último día para presentar algo, se vence hoy, ahí dice que tú puedes tener hasta antes de que lleguen las 12 de la noche para poderlo presentar, ¿sí? Ahí ya no entra que antes de las 7:30 o antes de las 7, tienes todo el día, pero obvio, no hay que arriesgarse, porque también los sistemas fallan y fallan muy seguido, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo si traes plazo aparejado, porque ahí se puede perder tu derecho. Y si es un crédito, por ejemplo, millonario, de varios miles, o importante, si necesariamente no tenga que ver con la parte del dinero, pues ahí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También el artículo 11 dice que es la consulta de documentos digitales pendiente de notificación en día y hora hábil. Para el caso de que el contribuyente ingrese su buzón tributario para consultar los documentos digitales pendientes de notificar en un día u hora inhábil, generando la acuse de recibo electrónica, la notificación se tendrá por practicada el día hábil siguiente. Esto ya lo vimos, hay que estar pendiente de los días de cuando está el buzón
para abrirlo, ¿no?, cuando corresponda. O dejarlo en todo caso esos 3 días y esperarme los más días posibles, ¿no? Sin embargo, pues no voy a saber nada en esos 3 días de qué es. Así que tiene sus pros y sus contras. También el buzón tributario tiene anexado ahí varias reglas, entre ellas esta que estamos viendo, 226, que es la información que se presentará a través del buzón, y ahí habla del 18 y el 18A, los requisitos, ¿no?, que se mencionan para una promoción, para un recurso, perdón. Y bueno, y aquí dice que se dará a conocer el SAT a través de su portal la relación de promociones, solicitudes, avisos y demás información que se presentará a través del buzón. Ya dije algunas de ellas, ¿no? Creo que son algunas de las más importantes, las consultas y los recursos de revocación. Aquí también vienen algunos trámites y el nombre del trámite. Ya de una u otra manera lo hemos comentado. Algo muy importante, las solicitudes de evolución, por ejemplo, que la presentamos de esa forma, los avisos de compensación, que nos ahorran mucho tiempo y largas filas. También la atención de los requerimientos, ya ven. Y bueno, ahí vienen todos los documentos que pueden hacerse utilizando el buzón, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Aquí vienen otros más. Entonces, nada más, pues, señalarlos así. Tienen ustedes la lámina ahí. No pretendo hacer más comentarios más que seguir ilustrando todos los avisos, pues, que podemos recibir y enviar. No solamente acuérdense que tienen que ver con la relación con las autoridades que aquí tenemos en nuestra ciudad, en Los Mochis, sino también con autoridades que puedan resolver desde la Ciudad de México, ¿no? Hablando de grandes contribuyentes y hablando de auditoría de comercio exterior y otras. Al final de cuentas, llega con la autoridad que debe de llegar de acuerdo al tipo de trámite o de aviso que vas a presentar. Entonces, ahí aparece un sinnúmero de avisos que también se presentan utilizando el buzón tributario. También aquí viene la solicitud del acuerdo conclusivo de PRODECON. También a través de ese mecanismo podemos solicitarle a la autoridad que nos queremos agregar a una solicitud de acuerdo conclusivo. Es una comunicación que la propia PRODECON puede hacer con la autoridad, si nosotros queremos hacerlo. Esa solicitud de acuerdo conclusivo es también cosa a lo mejor de otro tema, pero el acuerdo conclusivo en grandes rasgos es cuando nosotros solicitamos de la PRODECON le haga una propuesta a la autoridad en base a la propuesta que nosotros ya hacemos también para que alguna auditoría, por ejemplo, pueda analizarse por la autoridad y ver si en un momento dado la autoridad acepta mi propuesta, ¿no? Bueno, también ahí ya pues, los hemos comentado, ¿no? Las 8 omisiones, la devolución automática. Y aquí algo muy importante, la contabilidad electrónica, que es parte de nuestro tema. Acuérdense que cuando surgió una reforma al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se estableció en su fracción cuarta la obligación de los contribuyentes de enviar la contabilidad electrónica vía buzón tributario al Servicio de Administración Tributaria. Pero no solamente eso de enviarla, sino que teníamos que llevar a partir, en este caso se señalaba que a partir de julio del 2014, la contabilidad electrónica, posteriormente hubo cambios y dijeron, bueno, unos a partir del 2015 y otros a partir del 2016. Entonces ya es un tema tratado, la forma de llevar la contabilidad y la forma de enviarla, ¿no? Pero también ahí el buzón tributario es el mecanismo para enviar esta contabilidad. Se han emitido también en materia del buzón tributario diversos decretos, y ahí están algunos de los que se mencionan, ¿sí? Encontramos ahí
pues S61, la forma 61, manifestación del prestatario para la aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa-habitación. Todo eso viene pues en reglas de carácter general. Avisos que deberán presentarse en los centros de instrucción autorizados por el SAT a través del sistema de aviso de destrucción y donación de mercancías. Tiene que ver mucho con esos artículos perecederos y demás, ¿no? Todo eso que se venía haciendo utilizando pues el papel y la firma y la presentación, ya se viene haciendo a través del buzón. Fíjense, por ejemplo, solicitud de series y números de folio para la instrucción de vehículos, también que quizás no lo hacemos aquí, pero sí se viene haciendo en otras regiones. La declaración informativa para el estímulo fiscal aplicado para los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados, que en este caso pues está establecido en algunos decretos, también es posible hacerlo de esta forma. En la forma 60 dice ahí la declaración informativa sobre el estímulo fiscal aplicado por los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados, decreto de apoyo a vivienda, decreto de apoyo a vivienda, de sociedades cooperativas de producción, forma 80. Estas, por ejemplo, de decreto de sociedades cooperativas de producción, por ahí es un decreto que salió, si mal no recuerdo, a fines del año 2015. Me acuerdas que por ahí está el artículo, me parece que 194 y 195, que habla de las cooperativas de producción y que dicen que pueden diferir el pago del impuesto en 2 años. Y como no había una forma en ese entonces, cuando se estableció ese artículo en la Ley de Impuesto sobre la Renta, de señalar el impuesto que te generó en ese ejercicio para saber cuándo lo ibas a pagar, porque dice, si no retiras las utilidades en 2 años, entonces lo vas a pagar. Y resulta que la autoridad se le pasó decirle, oye, pero declárame cuánto es tu impuesto, y por allá a fines del 2015, si mal no recuerdo, salió este decreto y ahora sí dice, hey, te doy chance que el 10% de esa utilidad que tienes se la puedas prestar a tus socios, pero infórmame cuánto es lo que tienes de impuesto. Y obvio ahí, pues ya lo dijeron, bueno, vamos a hacerlo también a través del buzón, infórmame, pues. No sé si alguien lo haya hecho, pero yo tengo un caso y no lo hicimos. La consulta global de cumplimiento, que ya lo vimos ahorita, el aviso de estímulos, etcétera, ¿no? No voy a abundar más. Bien, también a través del buzón, pues me van a fiscalizar electrónicamente, y un tema en boga es la revisión electrónica, que todavía no ha aterrizado como quisiéramos, pero finalmente la revisión electrónica ya es una realidad, y va a ser precisamente a través del buzón tributario cómo me van a notificar esa resolución provisional que contiene la revisión electrónica y ese oficio de preliquidación que trae aparejado ahí una cantidad que de acuerdo a la autoridad yo debo o el contribuyente debe, ¿no? Pero igual, como al notificarte la revisión electrónica te da un plazo la ley para poder aportar pruebas que desvirtúen las irregularidades que consigna esa resolución provisional, pues ¿cómo voy a aportar esas pruebas? Pues utilizando el buzón tributario, ¿no? Acuérdense que es mi medio de comunicación con el SAT, ¿sí? Y ese es mi repositorio, no sé de qué se trate, pero pues ahí está. Es tu buzón que se guarda. Donde se van guardando documentos, como el archivero ahí, bueno, donde se depositan, pues. Bien, ahora la contabilidad electrónica. De esto, pues bueno, yo no soy un experto en cómo se lleva la contabilidad, porque acuérdense, yo pues, no soy contador, ¿no? Ni tampoco fui a ningún curso de la contabilidad. En lo que yo me enfoqué específicamente es a lo que se refiere en su momento el amparo contra el envío de la contabilidad, ¿sí? Y aquí, bueno, pues voy a leerle lo que les menciona aquí, que es la contabilidad. Dice que es el registro de transacciones en medios electrónicos que realizan los contribuyentes y el envío de archivos en formato XML a través del buzón tributario. Ya lo decíamos, los avances de la tecnología, la autoridad los está utilizando en su favor, y uno de ellos precisamente es una obligación que nosotros tenemos y teníamos antes del 2014, de llevar la contabilidad, pero en forma mecanizada, decía ahí el reglamento, en forma manual,
y en forma electrónica, también así decía ese reglamento, pero en una forma electrónica como nosotros en todo caso consideráramos. Con esta contabilidad electrónica del 2014 para acá, ya la autoridad nos dice, sí, la vas a llevar electrónica obligatoriamente a este tipo de contribuyentes, pero lo electrónico va a ser conforme a las reglas que yo te pongo. Y ya nos dictó cuáles reglas son las que nosotros vamos a llevar. Y obviamente esas reglas tienen que ver pues con todos esos avances de la tecnología que ya decía y evidentemente pues con toda aquella formalidad, digamos, informática que veía manejando el SAT ya con la emisión de los comprobantes fiscales digitales, es decir, con esos famosos archivos PDF y XML. Así también pues estamos enviando la contabilidad. ¿Pero quiénes estamos obligados? Pues como lo dice ahí, las morales con fines lucrativos, y las personas físicas en algunos casos, sobre todo aquellos casos en los que las personas físicas exceden arriba de los 4 millones de pesos, pero también tiene sus excepciones de la contabilidad. Algunas empresas, sean físicas, bueno, más bien sean físicas, pues que no rebasen cierto rango de ingresos, ¿no? Por ejemplo, ahí encontramos los famosos regímenes de incorporación fiscal, que propiamente no llevan una contabilidad, pero sí llevan un registro de sus ingresos y sus egresos, ¿no? Pero sí, dentro de las morales hay algunas que siempre han tenido un tratamiento muy especial, como son las personas morales con fines no lucrativos, en las que aquí la ley sí los está obligando a llevar contabilidad, como menciona ahí lo que viene siendo la lámina, ¿no? ¿Sí? En algunos casos se exceptúa, por ejemplo, a las autorizadas para recibir donativos, etcétera, ¿no? A las asociaciones religiosas, etcétera, ¿no? Y también, como lo decía, pues hay sujetos exentos, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver en la lámina, no lo voy a comentar, simplemente de una u otra manera ya está englobado. Mencioné algunos de ellos como los de RIF, están ahí los de arrendamiento, obviamente los asalariados, no tienen la obligación. Y de morales, pues los que vienen ahí, ¿no? La federación, las entidades federativas en general, porque ellos tienen una contabilidad muy especial de acuerdo a su característica, ¿no? De ser entes públicos. La famosa contabilidad, ¿cómo se le llama? Pues del gobierno, ¿no? Se me escapó el término, gubernamental, exactamente. Bien, entonces está el artículo 28, lo que les decía, voy a reparar en esta fracción tercera y cuarta, la tercera donde les decía la obligación de llevarlo en forma electrónica, los registros y la contabilidad, ¿sí? De cuáles nos está mencionando ya las reglas de carácter general, nos dice que tienen que ser la balanza de comprobación, las pólizas, y por ahí nos obligaba a enviar pues esa balanza de comprobación, ¿no? En su tiempo, en el 2015 en algunos, otros casos en el 2016, y también lo que le llaman el catálogo de cuentas que le teníamos que informar a la autoridad antes de enviar lo de la balanza, ¿no? Y lo importante, y es lo que nos enfocamos nosotros como abogados, lo de la fracción cuarta, el ingreso en forma mensual de la información contable a través de la página de internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general. Y aquí propiamente nos referimos a la obligación de enviar esa contabilidad ya electrónica que tengo, enviarla vía buzón, ¿no? Todavía algunos contribuyentes, y eso me lo han preguntado mucho, no les ha caído en cuenta, o sea, confunden un poquito la fracción tercera con la cuarta. La tercera es que tengo que llevar la contabilidad electrónica, ¿sí? Con esos archivos, PDF, XML. Porque si la autoridad ahorita llega y me revisa, y aunque no me revise a través de una revisión electrónica, sino me haga una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, o sea, que sea una auditoría presencial, yo tengo que exhibir la contabilidad electrónica. No la puedo exhibir de otra forma, electrónica, como me dice esa fracción tercera y como me dice el reglamento y como me dicen las reglas de carácter general de cómo llevar la contabilidad de esa manera electrónica. Así que hay que tener mucho cuidado porque todavía algunos piensan que por el hecho, por ejemplo, sobre todo los que están amparados contra el envío de la contabilidad, que si lo revisan pueden seguir exhibiendo la contabilidad, aunque sea una visita a un gabinete, como la venían llevando hasta el 2013, y no es así. El amparo que se presentó es solamente contra el no envío de la contabilidad electrónica, ¿no? Y eso vamos a comentarlo más adelantito porque ya se nos está yendo el tiempo.
Y bueno, dice que aquí que para dar cumplimiento, formar al ingreso mensual de la información contable, se enviará la balanza de comprobación. Ya dijimos también que el catálogo de cuentas. Y los contribuyentes, dice, tendrán la posibilidad de generar la información electrónica de sus pólizas contables y auxiliares para entregarle al SAT. En el caso de las pólizas, si mal no recuerdo, es cuando la autoridad te las requiera, cuando la autoridad te lo solicite a través de un requerimiento, ¿sí? Y en este caso, pues obvio, a través de una visita. Y aquí precisamente señala, cuando el SAT ejerza sus facultades de comprobación, que es la visita, que es la revisión de gabinete, o que pueda hacer la revisión electrónica, ya sea una visita directa o que te compulsen como cliente o como proveedor. O bien aquí, lo dijimos ahorita también, cuando se solicita una devolución o una compensación, la autoridad me va a requerir y tengo que enviar esos archivos electrónicos utilizando el buzón tributario, si se trata en este caso de pólizas. Pues ya comentamos, el de arrendamiento, todos estos que llevan a través de otro mecanismo que no propiamente es la contabilidad electrónica, es las denominadas mis cuentas, ¿no? Les platico antes de avanzar, porque aquí viene el anexo 24, lo que pasó con esta cuestión de la contabilidad. ¿Por qué los abogados consideramos que el envío de la contabilidad violaba mi derecho de privacidad y de intimidad? Porque, bueno, es muy trillado, y eso lo decimos mucho los abogados, el artículo 16 constitucional dice que nosotros los contribuyentes no podemos ser privados de nuestros papeles, posesiones, propiedades, sino a través de mandamiento escrito por autoridad competente. ¿Qué significa? Que la autoridad, en términos, en este caso, de la Constitución y del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, debe de entregarnos un documento por escrito, físico y firmado por la autoridad competente, donde nos diga, vengo a hacerte una auditoría por este ejercicio fiscal y por estos impuestos. Y en esa forma, ya que yo reciba esa notificación, por eso te dejan un citatorio, y si no está el representante, para que el día siguiente recibas ese documento. Y a partir de ahí, si es una visita, ya con eso tú estás autorizando, porque así tiene que ser, es un mandamiento de autoridad, para que los auditores pasen a tu domicilio y se metan. Y si es tu casa, pues se van a meter, y si se pueden meter hasta recámara, pues también, porque tú diste como domicilio tu casa. Entonces, fíjense cómo en nuestra casa o en nuestro negocio tenemos cosas muy íntimas, muy privadas de nosotros. Por eso es muy importante que se emita ese documento para poderle dar acceso a la autoridad. Entonces, es ahí cuando la autoridad me dice, oye, dame la contabilidad, y es cuando yo estoy obligado a dársela, porque ya me notificó, ya vi yo que ese documento es genuino, que está firmado por autoridad competente, que tiene los artículos y los fundamentos que la ley establece, y lo tengo que recibir. En el caso de la contabilidad electrónica es precisamente lo que estábamos atacando, decir, espérame, no me han notificado nada cuando ya quieres que te envíe la contabilidad. Entonces yo considero, abogado, que tú estás violando ese derecho de privacidad y de intimidad, porque sin haberme hecho una auditoría, yo te estoy enviando mi información íntima y privada. Y evidentemente, tú entonces me tienes permanentemente revisado, o sea, fiscalizado. Y eso no puede ser, porque es contrario a la Constitución. Pero ¿qué dijeron los que imparten justicia en nuestra nación? Específicamente el Poder Judicial y específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Emitieron un criterio y dijeron, no ha lugar al amparo, porque el artículo 28, fracción cuarta, se considera constitucional, y por lo tanto el contribuyente no le estamos privando de su derecho de privacidad ni de intimidad de su información. ¿Por qué? Porque la contabilidad electrónica, la autoridad, aunque se la envíe, solamente la va a utilizar para cuando te haga una auditoría electrónica. Entonces, ya, pues ahora sí que hicimos otro plot, nos fuimos hacia atrás y dijimos, bueno, pues entonces ya no sabemos si la autoridad máxima en nuestro país para impartir justicia está convalidando lo que el propio Servicio de Administración Tributaria está proponiendo, pues prácticamente
nos quedamos sin defensa, ¿no? Y lo único que nos quedó por ahí fue lo que viene ahí en su pantalla, el famoso anexo 24, que eran las reglas para el envío de la contabilidad, y nos dijeron, ese no es constitucional, ni tampoco es constitucional la revisión electrónica. El anexo 24 porque viene en un idioma extranjero y tienes que darle certeza jurídica a los ciudadanos, dice la Corte, por lo tanto reforma ese anexo 24. Y lo reformó, acuérdense que salió una modificación de ese anexo 24 que entró en vigor el 1 de octubre, del 1 de noviembre del año pasado, que era cuando íbamos a enviar la contabilidad de noviembre del año pasado en adelante. Algunos y otros les dieron chance de que pudieran enviar todo el 2015, todo el 2016, pero los que se ampararon dijeron no, yo sigo sin enviar la contabilidad porque no me gustó lo que la Corte dijo y me fui a un recurso de revisión y ya lo está revisando la misma Corte. Pero en ese recurso de revisión, lo único que estamos alegando los abogados es decir, ¿sabes qué? Pues nada más considera que como sacaste otro anexo 24, como sacó otro anexo 24 la autoridad, pues que envíe yo la contabilidad, en lugar de enviarla de enero del 2015 o de enero del 2016, pues considera, por favor, ahora sí que con esa palabra, ¿no? Enviarla a partir de noviembre del 2016 en adelante. Todavía esos recursos están pendientes. Vamos a ver, si lo ganamos, entonces vamos a entrar enviando la contabilidad a partir de noviembre del 2016 en adelante. Si la perdemos, pues nos tenemos que ir hasta enero del 2015 o enero del 2016, según sea el caso. Ese es el escenario de la contabilidad electrónica. Y de la revisión electrónica, por lo que pasó es que se reformó el artículo 53B, y ahí nos dice, no, lo primero que te va a decir la autoridad es una resolución provisional. Ya si tú no pruebas nada o después de compulsar te ratifican las observaciones que la autoridad te dice, entonces te va a emitir una resolución definitiva. Y en la revisión electrónica lo único que pusieron ahí, que obligó a poner al SAT en la ley, es que señalara que lo primero que te envíen es una resolución provisional. Y si ya después te comprueban que sí debes eso que dice la autoridad, entonces te va a notificar una revisión definitiva y va a tener un plazo de 40 días la autoridad para emitirte esta resolución. Y también la auditoría en revisión electrónica no puede exceder de 6 meses. Es lo que dijo la Corte y así quedó. Todavía hay muchos cabos sueltos, muchas posibilidades de defenderse si hay una revisión electrónica. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque también la revisión electrónica no se han generado como hubiéramos esperado, ¿no? Se esperaba, creo que 70 y tantas mil este año, parece que no es tanto. Ha habido fallas de control de información y de recopilación para hacer esas auditorías y creo que no han llegado a esa meta, ¿no? Pero lo más recalcable ahí que respecto a esa revisión electrónica, se pretendía recaudar 41 mil millones de pesos con esa revisión electrónica, fíjense, con esas 70 y tantas mil que iban a hacer. Pero ojo también, decía ahí la exposición de motivos de esas resoluciones, no una exposición de motivos, sino un comunicado, me parece, del SAT, yo lo saqué de la prensa, decía que te iban a revisar electrónicamente los 3 ejercicios anteriores al ejercicio actual, y ese comunicado es del año pasado, o sea, estaríamos hablando que te iban a revisar por allá ejercicios del 2012, 2013, o a lo mejor hasta 2011. Entonces, ahorita lo que sé es que lo iban a utilizar para revisar a los EDOS que le llaman, ¿no? Que ya saben ustedes cuáles son. Al final de cuentas, creo que ahí quedaron, no sé si finalmente ha sido, yo no he tenido contacto con alguien que le hayan hecho una revisión electrónica, la verdad, nadie me ha llegado para decir, oiga, estoy en una revisión electrónica, ¿cómo le hacemos acá? No me ha tocado, pero sí he sabido de que se han hecho revisiones electrónicas, ¿no? Bien, en conclusión, voy a leer esto, dice: el buzón tributario es mucho más que un simple servicio, es un canal directo con la autoridad tributaria, hasta ahí lo vemos amistosamente, porque puedo enviar cosas y ya no tengo que hacer filas, lo que decía ahorita, ¿no? Debe cuidarse con mucho cuidado su uso. Si bien puede tener beneficios, puede llegar a ser preocupante por el contribuyente un mal uso del mismo. ¿Por qué? Porque se reformó el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, creo que es la fracción 4ª, que dice que si tú alteras la información del buzón, puedes caer en un delito. O sea, si tú lo alteras, le metes virus para que decir, no me notificaron o cualquier cosa, si se te descubre,
puede ser consignado por un delito establecido en el artículo 116, creo que es fracción cuarta, 110, fracción cuarta del Código Fiscal, así que abusados. Y las recomendaciones, que si te llega algo en el buzón, pues no abrirlo en las horas hábiles, abrirlo ya en la noche, para que te empiece a considerar como notificado al día siguiente, ¿no? Y si ya te quieres esperar los 3 días, pues ya el cuarto día ya ves y ya corre el plazo, ¿no? Pero depende que sea, porque si es dinero, seguramente lo vamos a abrir luego. Al día de hoy, dice, el buzón tributario cuenta con alrededor de 1.2 millones de usuarios, o sea, contribuyentes, de los cuales la gran mayoría, 800,000, son personas morales, por lo cual recomendamos que si se recibe alguna notificación, no hacer caso omiso de ella, pues podría tratarse de algún asunto importante y no darse por enterados, podríamos estar en posición desventajosa ante la autoridad. Lo mismo que comentamos está aquí en las recomendaciones. Bien, esa sería mi breve exposición con relación al buzón tributario y a la contabilidad electrónica. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario con relación al tema. Atento a recibir sus preguntas. Si no hay preguntas, pues para cerrar ya la participación.